Bien, en esta ocasión vamos a revisar la solución de la actividad número 1 del módulo expresión correspondiente a los temas de gramática y ortografía. Vamos a hacer un recorrido por cada una de las 10 preguntas que tenía este taller. Primero, una nota de prensa dice: el fiscal general afirmó en entrevista con este medio: este caso es tan grave que se aperturó de oficio una investigación en la entidad. ¿Cuál error gramatical encuentra en la declaración del fiscal? Aquí el error está en que se usa la palabra apertura como si fuese un verbo y se conjuga, lo cual es incorrecto. La palabra apertura es un sustantivo que se refiere a la acción de abrir. Es decir, uno puede hablar de la apertura del nuevo centro comercial, pero no puede hablar de que se aperturó el centro comercial. Es decir, no se podía conjugar de ninguna manera. Algunos de ustedes lo que hacen es cambiarle el tiempo al verbo porque dicen que como dice este caso es tan grave, debería decir que se apertura, pero igual sigue estando un error porque estarían tomando la palabra apertura como un verbo. Esto también, como lo menciona el solucionario, es una tendencia a complicar mucho más el lenguaje, porque en realidad lo que tendríamos que decir es abrir. Este caso es tan grave que se abrió de oficio una investigación en la entidad. Finalmente, algunos de ustedes sugerían que había que retirar las comillas que estaban mal usadas. Aquí, las comillas tienen un papel importante y correcto, y es encerrar las palabras mencionadas por otra persona que no es la que escribe el texto. Eso se llama citar. Vamos al segundo enunciado. En la versión bolero del tema musical Te Boté, el grupo Los Rivera Destino canta en los primeros segundos del video: bebé, yo te boté, te di banda y bebé, yo te solté, pa'l carajo te mande y usted se fue, de mi vida te boté, bebé, yo te boté, te di banda y te solté. ¿Cuál error o errores gramaticales encuentran el fragmento de la letra de la canción? Lo primero que quiero señalar en este caso es que las canciones no son escritos en prosa, es decir, la estructura que tiene un párrafo. Se parecen mucho más a la poesía, están estructurados en versos y estrofas, por lo tanto no es un error esta escritura tal y como está acá. Otra cosa estilística es que puede comenzar cada línea en mayúscula y que antes puede ir una coma, no tiene ningún inconveniente. Ahora veamos entonces cuáles son los errores. La palabra bebé es aguda, es decir, lleva tilde en la última E. En el segundo verso, el bebé yo te solté, no tiene tilde. El verbo mandar de la tercera línea está en pasado, debería llevar tilde. Gramaticalmente hay un problema, y es que todo el tiempo o la mayoría del tiempo se le habla a esa persona como tú, la segunda persona del singular, pero es del lado de tú, y en la tercera línea se mezcla con un usted. Entonces aquí hay una incoherencia. Yo trato a la persona o de tú o de usted, pero no mezclo ambos. Los que mencionaron que pal estaba mal escrita, pues en realidad tienen razón. Uno debería escribir la palabra completa, para él, para el carajo. Sin embargo, la RAE acepta contracciones como estas, aunque sugiere que el pal se separe con un apóstrofe, es decir, pa, apóstrofe, l, pero digamos que es totalmente aceptable. Por otra parte, había algunos de ustedes que sugerían que faltaban mucho más yos, como para el carajo yo te mandé, de mi vida yo te boté,
Pero la idea sería que en nuestro idioma, de manera afortunada, uno puede omitir el pronombre porque la conjugación del verbo y la forma en la que termina nos ayuda a saber cómo está, en qué persona está. Por ejemplo, si yo digo Leo, ya sé que estoy hablando de mí. Mientras que si digo, por ejemplo, leíste, me estoy refiriendo a tú, a la segunda persona. Bien, continuemos con el tercero. A partir de cada grupo de palabras, estructura una oración con sentido. Aquí, digamos que la que sugeríamos era María visitó la casa de su hermana. Aquí decíamos, no olvidar que comienza con mayúscula, y aquí obviamente con más veras lo sabíamos que María es un nombre propio, y termina en punto. Sin embargo, hay muchas más estructuras. Algunos de ustedes dijeron, la hermana de María visitó su casa. Entonces también está muy bien. Aquí podríamos en la B decir, la salud es un derecho fundamental de los ciudadanos. La salud de los ciudadanos es un derecho fundamental. También es aceptable. Un derecho fundamental es la salud de los ciudadanos. Entonces miren que el español nos permite escribirlo de distintas maneras. Ahora, algo muy importante aquí era que si ustedes ponían comas, ya rompían la unidad de la oración porque el verbo tiene que ir junto al sujeto de la oración. Cuarto, convierta la oración de voz activa a voz pasiva. Alicia comió las galletas. Entonces aquí vimos varias confusiones. La voz pasiva no es cambiar solamente de orden el sujeto y el objeto. Por ejemplo, decir, las galletas comió Alicia. Eso no es voz pasiva. Sino que las galletas, en este caso, se convierten en el sujeto de la oración y yo tengo que hacer la modificación del verbo para que eso se cumpla, sin cambiar de tiempo. Es decir, ¿a qué me refiero? Alicia comió las galletas, está en pasado. Por lo tanto, la voz pasiva también va a estar en pasado. Pero son las galletas ahora el centro de la oración. Entonces, por eso se pasa a esto que se llama, aquí en este caso está terminando en participio. Las galletas fueron comidas por Alicia. Y en el quinto era al revés, nos daban la voz pasiva y nosotros teníamos que pasar a voz activa. El computador es encendido por David. En este caso, el objeto es el centro de la oración y ahora vamos a hacer a David a que pase a ser el sujeto y pase a ser pues, la actividad. Con la claridad de que si me dicen que es encendido, está en presente. Por lo tanto, al pasarlo, queda David enciende el computador. Un número muy grande de ustedes lo escribió como David encendió el computador. Y aquí están cambiando el tiempo que me indicaba el verbo. Bueno, el sexto, escribe una oración compuesta en la que exprese una duda. A cada quien se le corrigió. Escribe una oración simple en la que exprese una orden. Octavo, con los brazos rompidos de luchar con los vientos, Alonso Quijano se sentó a llorar. Escriba la anterior oración correctamente. Realmente como estaba ahí, estaba muy cerca de ser correcta. No había que cambiar orden en las palabras. Solamente tener en cuenta que el con comenzaba con mayúscula porque es el inicio de la oración y el participio rompidos no existe. El verbo romper es una de las excepciones a la forma en que se forman los participios y se escribe roto. Otros ejemplos, el verbo morir, uno no dice morido, sino muerto. El verbo hacer, uno no dice ha sido, sino hecho. Bueno, ¿qué otro verbo puede ser ejemplo de estas variaciones? Bueno, el verbo imprimir. El verbo imprimir acepta las dos. Uno puede decir imprimido o puede decir impreso. Y las dos están actualmente aceptadas por la RAE.
Veamos 9. Patricia quiere un gran anillo para celebrar por todo lo alto su remoto aniversario. Clasifique cada palabra en la respectiva categoría gramatical. Patricia es un sustantivo, en este caso un nombre propio. Quiere es el verbo querer, es un verbo. Un es un artículo. Gran, grande, adjetivo. Anillo es un sustantivo, en este caso un nombre común. Para es una preposición, una de las típicas preposiciones. Celebrar, verbo. Por es una preposición. Todo, pronombre, ya ahorita hablamos acerca del todo. Lo es un artículo. Alto es un adverbio. También podría ser un adjetivo porque califica, pero ya vamos a ver en este caso que está calificando. Su es un adjetivo posesivo. Remoto es un adjetivo, está calificando al aniversario, que es un sustantivo. Entonces, la palabra su se clasifica como un adjetivo posesivo. Es frecuente confundirlo con un pronombre o un artículo, pero no, está dentro de la categoría de adjetivo posesivo. La palabra todo puede ser varias cosas. Puede ser un pronombre, un adjetivo cuando modifica al nombre o un adverbio cuando modifica al verbo. En este caso modifica el verbo y por eso es un adverbio. Veamos. Dice, para celebrar por todo lo alto. Es decir, este todo está hablando del verbo celebrar. Por eso es un adverbio. Bien. Ahora, 10. Pedro era desordenado, impuntual, glotón y perezoso. Todo eso provocó que Ana lo dejara. El día que ella se fue le dijo, eres un imbécil. Entonces, veamos. Pedro era desordenado, coma, impuntual, coma, glotón y perezoso. Aquí la idea es que viene una segunda oración que concluye con que todas esas características no deseables provocaron que Ana lo dejara. Por lo tanto, está explicando. En este caso, la coma no aplica porque el listado ya se acabó. Esto no hace parte del listado. Un punto me rompe la unidad de explicación. Entonces, el signo de puntuación adecuado aquí es un punto y coma. Aquí, el verbo dejar estaba en futuro, dejará, y en realidad la acción ocurrió en pasado, entonces lo dejará sin tilde. Punto, porque aquí ya se sigue obviamente hablando del tema, pero ya no necesita la unidad de consecuencia que si estaba con el todo eso provocó que Ana lo dejara. El día que ella se fue le dijo, 2 puntos, eres un imbécil. Y aquí sugerimos lo siguiente, como estamos citando una declaración de Ana, sería adecuado poner esas palabras entre comillas. Eres un imbécil entre comillas. También podría haber dicho con signos de exclamación, eres un imbécil. Y en ese caso encerramos los signos de interrogación, de exclamación entre las comillas. Entonces digamos que cualquiera de esas acciones era completamente válida. Si después de haber revisado este solucionario usted contiene todavía alguna duda, puede comunicarse pues con su profesor a cargo para aclararla. Hasta una próxima oportunidad.